Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. Basta de la mentira progresista. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Sabido es, y muy difundido esto, que en general el pueblo norteamericano, el norteamericano medio, el estadounidense, suele ser caracterizado o descrito como muy ignorante. Ignorante en geografía, en historia, en revoluciones que han ocurrido en el mundo, cómo se han formado las civilizaciones. En general, también los países que suelen visitar les cuesta hablar otro idioma que no sea el inglés. En general es así. Pero lo que acaba de hacer el presidente norteamericano Donald Trump en una reunión de líderes africanos, o por lo menos, aunque no sean líderes, son los presidentes o las autoridades de los países africanos, creo que no debe tener presidente ni siquiera algún norteamericano que no se haya podido reír a rajatabla de lo que acaba de hacer. Cuando terminó de hablar el presidente de Liberia, Liberia es uno de los países. Ese país fue construido en el siglo XIX para llevarse a todas las personas de color a un país específicamente integrado por gente de ese color, para no llamarlos negros. Y tiene su propia población. Cuando terminó de hablar el líder o presidente de Liberia, se le acercó asombrado, estupefacto, Donald Trump, y le dijo: qué maravilloso y musical inglés que acabo de escuchar de su boca. Trump no se había olvidado, no lo sabía ese, el norteamericano medio, no sabe, no es que lo había olvidado. Que Liberia habla, el único idioma que habla es el inglés. El presidente es un tipo de formación humanista y además universitaria. Pero al margen de que lo fuera o que no lo fuera, lo cierto es que hablan inglés. Que un presidente de un país se asombre del inglés que habla otro, que sabe, que debe conocer, que le es imperioso conocer, que es un país formado alrededor del idioma inglés. Fue a felicitarlo porque hablaba un inglés que él obviamente no lo habla. Esta es una de las cosas que sorprenden en el mundo de los ignorantes, que algunos de ellos ocupan los primeros lugares en el gobierno del mundo. Y una cosa más como introducción hoy. Milei acusa a los gobernadores de querer destruir su gobierno. Recuerden ustedes, siempre lo hemos destacado, que Milei, como anarco al menos así se define, quiere destruir el Estado. Ahora, el gobierno a cuyo frente se encuentra él, ¿es el Estado? Este es un tema muy interesante para establecer. Si los gobernadores quieren destruir el gobierno, ¿quieren destruir también el Estado o solamente destituirlo o destruir el gobierno que él ejerce? Dos temas que me parece que al margen de la proliferación de restaurantes, de confiterías que hay no solamente en el resto del país, sino en Córdoba, que motivan la idea de saber si estamos en un momento de esplendor de la gastronomía. Oreste Lucero, ¿qué es eso de la ignorancia del pueblo norteamericano? Usted que es un publicista de nota. Al menos para mí lo es. Eso se dijo siempre, no puedo certificarlo, pero de que al norteamericano le interesaba únicamente su
su realidad, y su realidad corta. Pero no estoy en condiciones de decirle que es un pueblo ignorante. Por la historia que tiene, de una ha votado mejor que nosotros, porque nosotros pareciera que... ¿Votado mejor que nosotros? Y sí, porque han desarrollado un país desarrollado, una potencia. Si nos comparamos directamente, tiene una mejor realidad económica que nosotros. Y científica también. Y científica, y han ganado la guerra de la tecnología, o sea, son definitivamente, junto con China y con India, los líderes del desarrollo y de este fenómeno tecnológico. Así que para contestar su pregunta, no sé si son un pueblo culto o inculto. Es más, creo que no se puede. Somos muy los argentinos de catalogar o de definir así, con definiciones contundentes, cosas que por ahí ni sabemos, ni sabemos. Ganaron la guerra tecnológica, pero los talibanes, que son considerados de lo último en la escala humana, los sacaron corriendo a los norteamericanos. Sí. Y los vietnamitas también los hicieron salir corriendo. Los vietnamitas, no hablemos de los talibanes, los vietnamitas, que eran un pueblo mucho más pobre y atrasado, no pudieron, lo sacaron corriendo. Muy inteligente además el pueblo vietnamita. Sí, usaban el sentido, una anécdota. Usted sabe que los vietnamitas se desesperaban por unas bolsas de plástico en las cuales los soldados norteamericanos llevaban la comida, y una bolsa de plástico muy simple que los norteamericanos usaban para llevar alimentación. Y los vietnamitas le encontraron como 20 aplicaciones a esa bolsa. La inflaban para dormir, la usaban para llevar agua, y yo me acuerdo que esta anécdota de este objeto tan simple demostraba la picardía y la practicidad y la adaptación de los vietnamitas en la guerra para tomar estas bolsas que dejaban los soldados norteamericanos para múltiples usos. Miren una anécdota. Y así fue entonces que en definitiva tuvieron que poner fin, como lo hizo Nixon, que firmó finalmente la paz. Ismael Feliciani, que es un dirigente político. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Le pregunto lo segundo que dije, porque me parece que siendo un dirigente político debe tener una formación acerca de este punto, que los gobernadores quieren destruir el gobierno nacional. Pero a su vez, Trump ha dicho, como anarquista que se ha planteado en un campo, en el campo económico no lo es, ha dicho que el Estado tiene que ser destruido. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Son dos cosas diferentes, y quiero agregar un apéndice mínimo de lo que estábamos hablando antes. Sí, cómo no. En la rendición de Nixon, Kissinger negocia algo muy importante para la historia de la humanidad y de la guerra: que no figure la palabra la rendición. Si vamos a los archivos, no figura la palabra rendición. Figura cese de hostilidades con honores. Es una negociación que hizo Henry Kissinger con los vietnamitas. Muy importante la observación que ha hecho. Es un dato que siempre me tuvo muy encantado, porque es parte de la historia de la humanidad reciente. A ver, las provincias van por lo propio. Romper el Estado es otra cosa. Ningún gobernador democrático como los que nos gobierna, tenga la ideología que tenga, si quiere cargar el Estado. Lo que quiere es tener lo que les corresponde. A ver, se cierra vialidad nacional. Córdoba tiene 4.600 kilómetros de rutas a todo largo y ancho de su provincia. Se cae un puente, se cae una torre de luz, como mínimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el bache? Claramente, Milei ha elegido mal los enemigos. Le ha llegado tarde el poder. Otro problema. Ser presidente a la edad de él, sin haber sido nada antes, es un tremendo problema de administración del poder. La clave del poder es la administración, cosa que él no lo sabe hacer. Entonces, los gobernadores van por lo que es propio, obviamente lo van a apretar por el sector fiscal. La ley de discapacidad ya es una demostración, más allá de la amenaza de veto, y los gobernadores han despertado de una vez por todas y se han dado cuenta que la verdad le rinden a sus provincias, no le rinden la pleitesía o
esta convivencia en un principio que los gobernadores, la mayoría se ha propuesto con Milei. Las rutas nacionales dicen los transportistas están intransitables, no tienen ningún tipo de arreglo de ninguna naturaleza y se encuentran en estado de abandono. Córdoba me adoptó, yo soy de nacimiento de Rosario, núcleo sojero de Argentina, de donde sale toda la producción de Argentina. No solo los camiones tumban, tienen accidentes, mueren choferes, mueren personas, sino que no pueden llegar al puerto por el estado de rutas. Vamos al oro negro, al petróleo. Circule las rutas que llevan a los pozos petroleros. Imposible. Bueno, entonces nosotros no tenemos un problema de producción, nosotros tenemos un problema de administración. Tengamos todos los climas, tengamos todos los recursos, tengamos todo. Ahora, si de ahí no hay una buena administración, las cosas sobran y a la gente no llega nada. A Juan Rousselot, que es el secretario general de los gastronómicos, algo dije respecto a ese esplendor, no sé si llamarlo de ese modo, que parece existir en la inauguración todos los días de algún nuevo local gastronómico. Una serie de variantes del expendio de mercaderías, bebidas, etcétera, con una proliferación o concentración tal vez en algún lugar determinado de Córdoba. Esto habla de una situación de mejoramiento de lo económico o tiene alguna otra explicación. Bueno, no necesariamente van de la mano, Carlos. Por supuesto que el turismo, la hotelería y la gastronomía están en auge. Hace muchos años que se viene trabajando fuertemente en el turismo y la importancia que tiene el turismo que derrama como pocas en otras actividades, ¿no? Porque cuando es una temporada de verano en Villa Carlos Paz, no solamente el gastronómico, el hotelero es quien trabaja, sino que el remisero, el Uber, el kiosquero, el almacenero. Es una actividad muy importante. Por eso la importancia que hay que darle desde el gobierno provincial, que también lo está trabajando fuertemente en la conectividad, en que vengan vuelos internacionales y sobre todo como hacemos nosotros como organización sindical en lo que refiere a la capacitación y formación profesional de nuestros trabajadores. Hoy en nuestra jurisdicción contamos con más de 5.000 establecimientos gastronómicos, hoteleros y gastronómicos, que representan más de 25.000 trabajadores, así que por supuesto que es una actividad muy pujante, es el segundo empleador más importante de la Argentina, lo que deviene del turismo, la hotelería y la gastronomía, así que por supuesto que tiene muchísima importancia y nosotros trabajamos fuertemente en la que es la representación de nuestros trabajadores. También contamos con el problema de la informalidad, ¿no? Porque también combatimos todos los días lo que es el personal no registrado, la media jornada mentirosa, la esclavitud que padecen muchos de nuestros trabajadores. Sin ir más lejos, hace muy poquito tuvimos un caso muy resonante con repercusión nacional ante una inspección que hicimos con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con la policía. Encontramos a más de 27 trabajadores escondidos detrás de una heladera industrial. O sea que cuando el empresario veía que llegaba la inspección, metía a los trabajadores como si fuera un gallinero que se metan detrás de una heladera que pesaba toneladas, corrían a la heladera y tapaban la puerta. Por supuesto, ante este caso hicimos la denuncia penal y fuimos a fondo, ¿no? Una empresa que contaba con muchísimas irregularidades, una lumitería muy importante de Córdoba, y fuimos a fondo. Hicimos la denuncia penal, llegó a la justicia y la justicia desestimó la denuncia. Usted que es abogado penalista y de los más prestigiosos, nosotros entendemos que cuál es el límite para encerrar a una persona. Nosotros como gremio, que los encierren 5 minutos, 10 minutos o más de 2 horas como duró el procedimiento es una vergüenza y por eso esperamos y apelamos esta decisión del fiscal y queremos que se vaya a fondo porque no vamos a permitir la vulneración de los derechos de los trabajadores en este contexto, ¿no? Y la esclavitud del siglo XXI tampoco tiene que ver con que te tengan con una bola de metal en el pie y te peguen con un látigo, sino trabajar en estas condiciones de precarización laboral, con salarios de miseria y con trabajadores sumidos en la esclavitud. Jorge Ingaramo puede entrar como economista que es calificado en cualquiera de los temas que han servido como de introducción, diríamos así un poco superficialmente tal vez. Pero el tema de la confrontación gobiernos provinciales contra el poder ejecutivo, las implicancias económicas que ello tiene. Bueno, primero quiero comentar que Estados Unidos ha perdido el liderazgo tecnológico en 8 de los 10 grandes sectores de punta de la tecnología mundial a manos de China.
Eso está completamente, no al pedo, está Trump haciendo todo lo que está haciendo para parar las importaciones chinas, ¿no? Estados Unidos hoy depende tecnológicamente para muchas cosas de tierras raras, de chips, de microchips que se fabrican en Corea, en China, en Japón, en Holanda. O sea, el liderazgo, y por supuesto China ha crecido en los autos eléctricos, baterías, drones, tecnología de energía solar, o sea, China tiene un plan, tuvo un plan que se llamaba algo así como China 2025 y lo cumplió a lo chino, ¿no es cierto? O sea, haciendo lo que... Y avanzó notablemente en esas tecnologías, causándole graves perjuicios, por supuesto con subsidio del Estado, con todo lo que se sabe, a Estados Unidos. Así que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos está severamente cuestionado por China y otras potencias en este momento en las principales industrias del mundo, porque que los Estados Unidos saben producir maíz, eso no cabe ninguna duda. Sobre el conflicto, yo no creo que los gobernadores quieran destruir el Estado. No, y si no, dice el gobierno, Milei dice quieren destruir nuestro gobierno. Nuestro gobierno, bueno. ¿Para qué los llamó a firmar el año pasado el Pacto de Mayo? Hace un año firmaron el Pacto de Mayo, no es el Pacto de Mayo de 1810. Hace un año los llamó y hubo una foto en la casa de Tucumán con todos los gobernadores. Ahora hay campaña electoral, bueno, hay una línea dura del gobierno que dice no, esto hay que arrasarlo, la libertad avanza, tiene que arrasar en todos los... Bueno, la verdad no entiendo, me parece una contradicción que no ha lugar, digamos. Después, que fiscalmente la ley que promueven los gobernadores vaya a destruir al equilibrio fiscal, al gobierno, al equilibrio fiscal o lo que fuere. Bueno, los ATNs son los de siempre, están legislados hace años. Lo que se está reclamando ahora es que se coparticipen como se coparticipa el resto de la coparticipación automática. Es la misma plata. Lo que pasa es que antes el gobierno nacional discrecionalmente mandaba mucho menos de lo que tenía que mandarle a la provincia durante el año 24. Entonces ahora los gobernadores han dicho, quiero que se acabe la discrecionalidad y que vayan a la masa de recursos coparticipables y se coparticipe como el resto de la coparticipación automática. No hay costo fiscal. El impuesto a los combustibles, el impuesto que uno de los que más aumentó su recaudación en el último año. Uno de los que más aumentó. La parte que va a los jubilados, esa se mantiene tal cual. La parte que queda en el Tesoro Nacional queda tal cual. En la nueva ley lo que se hace es lo que iba a 6 fondos fiduciarios, 6 fideicomisos, completamente ineficientes, de desarrollo regional, que tenían su propia administración, sus propios abogados, administradores, contadores, etcétera, etcétera, que se dedicaban a 6 actividades distintas, 6 fideicomisos, uno para cada actividad, y recién después eso iba al desarrollo regional según el criterio de estos señores que mandaban ellos. ¿Qué dicen los gobernadores? Esa parte que no pase más por los fideicomisos, que vengan directamente a mí, a las provincias, como la coparticipación, tampoco hay cambios. Tampoco hay cambio fiscal. Hay eliminación de discrecionalidades y automaticidad en el reparto de los fondos. Feliciani, ¿hay plata o no hay plata? Hay plata, como acá el compañero de panel, el señor economista, detalla minuciosamente lo que yo antes le decía, que el embate es un embate fiscal, que van por lo propio. Dinero siempre hay. El hambre en el mundo es una decisión política, es una mentira que no se pueda resolver el hambre en el mundo, por ejemplo. Todo es una decisión política. El único problema es al mando de quiénes están esas decisiones políticas. Entonces, si a la sociedad le hablamos como hace 50 años, la sociedad no nos va a comprender. Primero, porque hay nuevas costumbres y hay nuevas generaciones. Pero hay un inconveniente, hay mayores problemas que hace 50 años atrás. Entonces hay que compatibilizar la nueva dirigencia, los sub-55 que están gobernando y están camino a gobernar, con problemas de hace 70, 80 años. Mucho más grande que yo, que tengo 48. Yo no había nacido y ya había los mismos problemas que hay ahora. Hay dinero.
Hay dinero. Oreste Lucero recorría todo el país en las campañas electorales hasta hace muy poco tiempo. Sí. Yo lo conocí recorriendo el país por lo menos 20 últimos años. Sí. Para todo esto se requiere dinero. Yo creo que hay dinero, pero está mal administrado o es asimétrica la distribución del dinero. Creo que hay, como nunca, asimetrías muy grandes entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Y el Estado es voraz, el Estado necesita dinero también y va sobre todos nosotros, con impuestos, con todos. Pero yo me imagino que los países no se funden, creo, no sé Jorge, creo que los países no se funden y los recursos están. Lo que falta son planes. Habló Jorge del plan de China. China no es producto de la casualidad, es un plan de desarrollo, de crecimiento. Desde la revolución cultural que mató a tantos chinos de hambre, viene en crecimiento sostenido, en planificación sostenida y tomando todos los puntos de liderazgo en el mundo, en casi todo. Para no decir Ingaramo, plata, recursos, ¿hay? No hay. Yo creo que hay, están donde no tienen que estar, que es en el canuto, porque no hay confianza, porque todavía no se ha logrado ese activo intangible que es la confianza para que haya inversiones, para que haya más movimiento, más turismo, más todo. Y yo creo que hemos llegado en Argentina a la sociedad que yo llamo del 15, 35, 50. Un 15% que tiene los recursos, los tiene encanutados, que con el tipo de cambio actual no lo va a gastar en Argentina, lo va a gastar afuera, importando, trayendo courier, yendo a hacer turismo. Otro 35% que son pobres de toda pobreza y son los 35% de pibes que denunció la UCA el otro día que están subalimentados o al borde de la indigencia, de la alimentación. Y después el 50% de la clase media que hace lo que puede. Clase media, media baja, ¿no? Que hace lo que puede, que vive al día, no puede ahorrar, se endeuda. Ahora los bancos le prestan menos al Estado. Los bancos le prestan más a la gente, entonces la gente se endeuda y bueno, después espera el aguinaldo para poder cubrir y va tirando y algunos llegan a fin de mes, otros llegan pero endeudándose, ¿no? O sea, se ha llegado a ese modelo de situación, de sociedad. Los resultados del modelo Milei todavía no se pueden ver. Si es que hubiera resultados positivos en todos los ámbitos, todavía no se pueden ver. Hay hechos buenos, por ejemplo, estamos pagando puntualmente el endeudamiento con los bonistas. Hemos conseguido 2.000 millones para hacer el oleoducto Vaca Muerta Sur, de un préstamo sindicado. Esos son buenos elementos. Y hay malos elementos como pueden ser los problemas actuales de tipo de cambio, ¿no? Evidentemente el gobierno no junta reserva, viene el fondo, nos mira, nos hace la auditoría y no dice nada, no dice ni está bien ni está mal, no cumplimos con el fondo, evidentemente. La primera revisión de un pacto, de un acuerdo de 20 y pico mil millones de dólares y la primera revisión no la cumplimos, o sea, nos falta, o sea, hay todas esas contradicciones que hay. Y además está este estilo político que parece ser que ahora se consagró como exitoso, que es insultar, tratar mal a todo el mundo, ¿no? Somos todos viejos meados, mandriles, todas esas cosas. ¿Y eso es posible aguantarlo? A mí ya me tiene repodrido. Pero usted es una sola persona. Yo quiero saber si las masas en la Argentina son capaces de resistir este maltrato. Yo creo que la mayoría no lo va a resistir. El gobierno se va a tener que convencer que tiene que cambiar. Ese estilo no. Ya me parece que ya dio lo que tiene que dar, lo que podía dar. Yo creo que eso de insultar a todo el mundo por Twitter y agarrársela con los artistas, con los economistas, con los periodistas, con todo el mundo no tiene ningún sentido. Y me parece que la gente se cansó ya. Mucha gente se cansó. Yo cada vez escucho más el hartazgo de eso. Y un grupito que muy chico, de sub 35, recién hablaban de la edad por ahí, o sea, un grupito de sub 35 que son los que tuitean, que yo no sé si saben lo que están haciendo, no es que los acusa de ignorantes, pero me parece que muchas veces hablan de temas que no dominan, ¿no? Parece que están de moda los extremos, ¿no? En Italia pasa lo mismo, claro, en España con Sánchez y la derecha a la izquierda, en Argentina, mismo en Estados Unidos. Hoy en el mundo hay una polarización muy grande donde el carril del medio
ha quedado completamente desdibujado, ¿no? ¿Quiénes invierten, Rousselot, en economía, concretamente en el mundo que acabamos de referir, que es el de parte, digamos, del turismo, la gastronomía, que sobre lo que quería poner el eje? La gastronomía, bueno, es fundamental hoy en día para la economía de la provincia, lo mismo con el turismo y la hotelería, ¿no? Hay muchas inversiones, muchas que vienen de afuera, otras que son netamente provinciales y constantemente se están abriendo establecimientos con diferentes éxitos, ¿no? Diferentes emprendimientos hoteleros y gastronómicos. Nosotros lo vemos muy bien, por eso decía de apostar fuerte con respecto a la capacitación en un mundo donde el trabajo va cambiando y se va modificando constantemente. Yo me imagino Cavalieri de comercio, si hace 15 años atrás imaginaba que en un supermercado de 15 cajas que te cobraban, hoy va a tener solamente 4 cajeros y los 10 cajeros que siguen, 11 cajeros automáticos, o empleos que están desapareciendo, como los de las estaciones de servicio, que ya en el mundo no se están utilizando. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que está acostumbrado a trabajar de esta manera y con oficios que están desapareciendo, ¿no? Por eso nosotros como organización sindical, más allá de las peleas sindicales, es fundamental preparar a la gente con lo que refiere a las nuevas tecnologías, al desarrollo de la inteligencia artificial, que también va a impactar directamente con nuestros trabajadores. Elon Musk dice, sin ir más lejos, que vamos camino a que te paguen un salario por no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso hay que meterle mucho foco a eso, más allá de que abran la mayor cantidad de establecimientos hoteleros y gastronómicos, que lo vemos bienvenido, pero preparar a los trabajadores para el mundo que ya vino para quedarse, ¿no? Así como vino en su momento la revolución industrial, hoy el mundo del trabajo se está cambiando y nosotros los gremios somos los primeros que tenemos que estar aggiornados para preparar a los trabajadores para este mundo. Para salir de lo que llaman crisis económica, porque dicen es una crisis económica, pero no tiene una definición política. ¿Es la política la que define la cuestión económica? Los problemas de la política siempre los resuelve la política. En Argentina hay una mala costumbre de que la política se somete, se pone sumisa ante la economía. Eso el compañero Engaramo entenderá sobremanera esta situación. Y la política no lo puede torcer. Además de una cuestión económica, hay una cuestión de formas, que también el compañero acá Engaramo hizo una referencia a las personas, a los jóvenes que usan la virtualidad y las redes. Seré sintético y tal vez a riesgo de ser repetitivo, pero quiero hacer una mención de algo que ocurrió. Hace tiempo, poquitas semanas, un diputado nacional hace por inteligencia artificial una propaganda política. En esa propaganda política se hablaba sobre los altos costos de impuestos, se hablaba sobre que Córdoba era un hotel a cielo abierto de la gente durmiendo y un montón de cuestiones. Bien, me pongo yo en el lugar de las personas con responsabilidad de gobierno. Entonces me junto con el diputado y le digo, sentémonos, conversemos. Es muy posible que renta esté caro. A ver, veámoslo ese tema. La gente que duerme en la calle es un drama. Tratémoslo, sí, estamos fallando ahí. Yo pongo autocrítica en la mesa. ¿Por qué no puedo tener ese diálogo? Porque ese diálogo se me fue propuesto a partir de clonar la voz del actual gobernador, ponerle texto que jamás dijo y presentarlo públicamente. Eso invalida todo lo valioso que él proponía sobre la mesa, que era tratar la pobreza, tratar la indigencia, tratar los altos impuestos. Quedó absolutamente invalidado a partir de esa acción. Entonces, qué poco inteligente. ¿Por qué? Porque si vos querés poner un tema sobre la mesa, lo que no tenés que hacer es llamar la atención con otro, es ser puntual. Entonces, para mí, yo no puedo sentarme a charlar con alguien que me propone de arranque, como cabecera de playa, una mentira. ¿Eso es creatividad? ¿Es ingenio? ¿Es mala fe? ¿Es vulnerar las normas de la convivencia? ¿Por qué es? Creatividad no es, porque es un desarrollo. ¿No es qué? Creatividad no es. No es creativo hacer eso. ¿No es ingenio, creatividad? No es, desde mi punto de vista, no es ni creativo
ni ingenioso. Me parece más que es un intento de picardía política que salió mal por lo brutal, por lo poco real, por lo poco creíble. Creo que salió mal. Creo que es un intento de picardía política con ganas de criticar solapadamente al gobernador. Los autores de eso dicen que si van solos a la elección próxima, van a sacar un mal resultado. Entonces recurren a lo que algunos consideran una viveza. Sí, pero el camino no es ese. El camino no es ese. Uno de los aspectos más destacables... Para que diga cuál es el camino según usted, hago una pausa, vuelvo y me dice usted cuál es el camino. Lo que usted quiera. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdcordoba.gov.ar. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. En un cálido y emotivo acto de adjudicación, Cooperativa Horizonte adjudicó en Córdoba la Vivienda 20.000 a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna. 20.000 viviendas sociales adjudicadas, sin apelar al crédito, subsidio o endeudamiento, sino mediante un sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva trasladada con menor costo al asociado, transparencia y flexibilidad en las condiciones desde el ingreso hasta la escritura. 20.000 viviendas sociales, un hecho histórico y sin precedentes que implican un alto grado de imagen positiva entre los cordobeses y a su vez el mayor logro nacional en materia de vivienda social autofinanciada. En síntesis, Horizonte es en Córdoba la mejor posibilidad en vivienda propia para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes, técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada, y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Lo que viene, en julio se adjudicarán otras 150 viviendas más. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección.
Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluta... ¿Recuerda, Oreste, lo que habíamos quedado? Sí. Que usted me dijo qué debería hacer para... Yo creo que una de las virtudes que... En realidad lo dijo usted. Sí. ¿Qué se debería hacer? Sí, yo creo que una de las virtudes que tiene La Libertad Avanza es que interpreta perfectamente el estado sociocultural de la sociedad argentina. Creo que ha peinado y ha entendido el nivel de pauperización cultural que tenemos y pauperización intelectual. En la gran mayoría. Creo que el tono y el estilo y la forma del presidente nos afecta a un sector, pero en los sectores medios bajos es código de trato y código de terminología cómo se maneja ese sector. Creo que la decadencia de la educación argentina de hace 30 años ha sido letal para tener la sociedad que tenemos. Y también hay un hartazgo de la sociedad, ¿no? Que también está cansada, también hay un hartazgo... De la política o de la vieja política. Y hay una ignorancia. A la sociedad, Ingaramo se pone a explicar algo importante y el nivel de atención cae inmediatamente porque la sociedad no... Es demasiado aburrido. El instante. Sí, es demasiado aburrido entender las cosas. Es demasiado aburrido. Bueno, avisa, no explico más entonces. No quise... Si quiere los insulto a todos. No me refiero a eso, Jorge. Primero, no me dirijo a usted primero. Segundo, ya sé. No estoy diciendo que la explicación está mal. Estoy diciendo que el nivel de atención y de comprensión de la sociedad en general es mucho más clara para un personaje y para un partido como La Libertad Avanza. Le voy a dar un ejemplo. Un solo ejemplo letal. No hay manera de verla simbólicamente linda una motosierra. Una motosierra es una cosa espantosa. Es espantosa. Sí. Y con el símbolo de la motosierra pasó un mensaje totalmente eficiente. Tan eficiente que hasta no permitió decodificar de que la motosierra me podía cortar a mí. Pero muy interesante la observación que hace estéticamente sobre la motosierra, pero también simbólicamente el poder que la motosierra tiene. Simbólicamente. Fíjese cómo... Imagínese un ejército formado por tipo con una motosierra. Claro, y fíjese cómo transmitía él. Yo me acuerdo en la campaña, sin actos, hablábamos con Rousselot, hace pocos días compartimos el video del primer acto de Carlos Menem con su padre, de 60.000 personas en Vélez, ¿no? En cancha de River. En cancha de River, allá en los 90, donde la política era otra cosa. Y comparo esa imagen, Juan... Impensado ahora, Impensado ahora, con esa camioneta Chevrolet vieja, que me quedó en la cabeza, y Milei encima de la camioneta con la motosierra, agitándola y la gente alabando como un tótem del cual iba a salir el maná que nos iba a salvar a todos. O sea, fue un efecto eminentemente visual, estético y sin... Por eso lo admira el presidente a Menem. Pero no son nada que ver, no se parecen en nada. Nada que ver. No. Lo admira por esto. Yo no quise hablar de comparar. No comparé para nada. Se entendió. No, para nada. Yo tratamos a Carlos Menem, era una dulzura. Jamás lo escuché en mi trato con Menem. Usted sabe que tuve varios tiempos cerca. Lo escuché jamás decir una mala palabra y jamás hablar de nadie
ni calificando, descalificando. ¿Se acuerdan que sí, era un... Hasta sus adversarios los trataba con respeto. Exacto, exacto. Pero eso es otro tiempo. Pero, ahora, pero ¿no? volviendo a lo que iba a decir, creo que Milei interpreta el código de comunicación de época. Y creo que todo el resto de la política, no quiero criticarlo, atrasa. Toda la dirigencia política, incluido el autor de este video, atrasan. Milei en términos comunicacionales, y su equipo, que no sé si existe o no tengo pruebas de trolls y de tuiteros, es eficiente. Es eficiente. Para ustedes, Feliciani, un ejército, aunque no sea un ejército armado formalmente, sino simbólicamente con la motosierra, implica un instrumento de intimidación, de modificación de la realidad, de transformar la realidad. Le agrego un adjetivo: provoca fascinación. Y le voy a decir por qué provoca fascinación. Y acá viene un poco de autocrítica. Yo soy un detalle muy importante. Yo soy un fascinación. Fascinación. Yo soy un fanático de la Unión Cívica Radical y del Movimiento Nacional Justicialista. Yo pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista y tengo un enorme respeto por el radicalismo porque ambos nos une un mismo camino, que es el bien común. Una cuestión que hoy hay que explicarla, cosa que no voy a hacer ahora. Lo que ocurre es lo siguiente: la vulgaridad, la grosería, la crueldad es una cuestión graciosa, se ha puesto de moda. Entonces, cuando a usted le dicen que si usted está enfermo y por la edad que tiene, demasiado lo que ha vivido y el Estado no puede hacer nada, eso también tiene que ver con los gobiernos anteriores. Porque, a ver, Cristina gobernó con facultades delegadas. La Corte actual, que confirmó el fallo, y Cristina está presa, hablando de ingeniería política, podemos analizar, y casi socarronamente, el peronismo no fue capaz de poner un ministro en la Corte. Segundo tema, la facultad delegada está mal para Milei, está bien para el peronismo. Me parece que está mal para los dos, en el uso de la exacerbación. Entonces lo que quiero decir es, nosotros, la clase política, con admiración, no con desprecio, yo la denomino en contrario del señor presidente, hemos caído en las fauces de Milei, en donde él nos dice que nosotros quedamos viejos, quedamos obsoletos, y que hay una nueva forma de cautivar a la opinión pública. Y tiene toda la razón del mundo, porque ellos le hablan a esto, a ellos le hablan al celular. Y nosotros le hablamos a la gente por medios más presenciales. Y la gente, ¿sabe qué? Está cansada. Y con justa razón en muchas oportunidades. Entonces me parece que hay que frenar un poco, hay que empezar a unir criterios, hay que empezar a tener un conjunto de saberes y ver para adelante qué se hizo mal y qué podemos hacer bien para adelante. Porque voy a repetir, esto ellos lo dominan perfectamente y nos ganan y nos van a seguir ganando siempre. Nosotros no sabemos ni cómo empezar con esto. ¿Quiénes dominan, ganamos la economía? Yo creo que el teléfono nos domina a nosotros. Sí, bueno, al revés. No, lo dije como metáfora electoral. Como al revés, ¿no? Porque hoy no se puede vivir sin teléfono, pero también hay veces que... Sí, el hablarle del teléfono fue una metáfora electoral de a quién se dirigen. ¿no? Usted habla de la practicidad de tener un teléfono. Pero me parece que lo que Feliciani habla es del valor que tiene la introducción. Exacto, electoralmente. Exacto, electoralmente, digamos. Pero creo que lo interpreté. Exacto, así. sí. Pero llega un momento que, digamos, se pone tan aburrido la cantidad de mensajes estúpidos que a uno le llegan que prácticamente es completamente ineficiente. No sé, va. Es ineficiente para nosotros que tenemos deseo de más, que tenemos deseo de ampliar nuestro mundo. En cualquiera de sus facetas, la gente no tiene ganas de pensar. Y esto, la verdad, digamos, no me pongo en árbitro moral de nada, ni ético, ni educativo. Pero la gente no quiere pensar.
La gente no tiene ganas, la gente quiere todo servido. Todo ya. 15 segundos la noticia, me cautivó, la sigo, si no, no. Usted, con su sapiencia de la cuestión económica, tiene un motor para regalarnos. Si usted estuviera en las redes sociales, aguantaría 15 segundos y lo cambian. No hay deseo. En ese mundo al que me refería antes, Milei triunfa, nosotros perdemos. ¿Quién maneja la economía en la Argentina? Es un misterio porque cuando Milei habla de cuestiones económicas, que habla con bastante oscuridad, a mi entender, por lo menos que no sé de economía, tendría que convencerme a los muchos ignorantes como yo para poder tener una idea definida de lo que hace. Denosta, descarta a todos aquellos que dicen que no saben nada de economía, pero él no da ningún aporte de carácter esclarecedor en el tema económico. No, bueno, él tiene un ministro de Economía que es un financista y tiene un ministro de Desregulación que está ocupado de romper todo sin saber demasiado bien cómo va a quedar el resultado de lo que está rompiendo. Como hizo con Vialidad, como está haciendo con el INTA, que no sabemos en qué va a terminar. Con los gremios también, ¿no? Entonces son Caputo y Sturzenegger. Yo creo que sí. Yo creo que Caputo y Sturzenegger manejan la economía. Y Milei tendrá su parte. Yo descarto que en este momento los empresarios manejen la economía. ¿Descarta? Sí, no tienen ningún poder. Ningún poder. No tienen ningún poder. Y tampoco creo que la oposición le vaya a hacer mucho daño con lo de ayer al partido de gobierno. Tampoco lo creo. Lucero, ¿cómo es que no sale nadie? Una de las observaciones que se le hacen a los que tienen posiciones absolutamente opuestas a Milei, no sale nadie a confrontar con Milei en los términos en que él plantea las cuestiones de la Argentina. No hay una dirigencia política. Yo creo que se ha perdido fuerza y los dirigentes sindicales tenemos que hacer una autocrítica ante estos años donde... ¿Cuándo fue la última conquista de la CGT, por ejemplo? Nadie la recuerda. Hoy tenemos que hacer una autocrítica. Creo que si el gobierno gana las elecciones como parece, van a seguir avanzando en contra de los sindicatos, de las paritarias. Nosotros tenemos un problema donde el gobierno no nos homologa las paritarias, está en contra de los acuerdos que se dirimen en los convenios colectivos de trabajo y eso perjudica directamente a los trabajadores que no cobran los aumentos porque no se homologan los acuerdos. Y yo creo que los dirigentes sindicales han perdido fuerza a lo largo de los años. Nosotros nos tocó asumir en UGRA Córdoba en un contexto muy complicado, con un muerto en una fiesta electrónica clandestina que se hizo en nuestro gremio. Los gremios, ya la gente no les cree en muchos de los casos, ¿no? Por eso nos está costando que la gente nos crea, que la gente nos siga. Nosotros estamos reconstruyendo y yo estoy convencido de que si se trabaja, si se planifica, se puede. Se puede reconstruir un gremio, nosotros lo hicimos en UGRA Córdoba. Ahora estamos lanzando a la calle un censo del sector turístico, hotelero y gastronómico, algo nunca hecho por un gremio. Queremos saber cómo están nuestros trabajadores, en qué condiciones se encuentran, dónde están, cómo está compuesto su grupo familiar. Esto lo hablé con el gobernador también, que le interesó mucho esta propuesta de UGRA Córdoba, que se trata también del trato directo, ¿no? de ir a buscar al trabajador, de conocerlos aún más y de representarlos cada día mejor. Nosotros trabajamos para eso, hemos reconstruido el gremio, por eso nosotros lo estamos logrando en un contexto muy complicado, con un gremio, con un país que va en contra de los sindicatos y con unos sindicatos que han quedado muy desdibujados a lo largo de los años. Reconstruir gremios, dice Lucero. Lo ha hecho Juan. Conozco el trabajo de Juan por cuestiones de conocerlo a él. Él vino a intervenir en un gremio que tenía una colección de problemas y he reconstruido el gremio y la administración y la gestión. Para mí es un... Juan, y además hicimos algo que no es común en los gremialistas. Nosotros presentamos una denuncia penal hace muy poquito. La justicia imputó a todos los ex dirigentes e inspectores, hicimos cámara oculta y están todos imputados por la justicia y van a tener que rendir cuentas en la justicia todos los ex dirigentes de UGRA Córdoba. O sea que fuimos a fondo para cambiar de raíz esta corrupción que estaba presente en UGRA Córdoba. Y trabajamos para reconstruirlo de las cenizas. Hoy contamos con más de 130 delegados que representan a más de 20.000 trabajadores en nuestra jurisdicción y trabajamos constantemente para las mejoras de las condiciones laborales.
tratando de relacionarnos con los empresarios de la mejor forma. Yo no veo al empresario como un enemigo, sino quiero que le vaya bien. Trabajamos en conjunto en lo que refiere a la capacitación y formación profesional, pero como en el caso del Lomito 2x1, o como fue en el Chance el año pasado, donde también encontramos trabajadores sumidos en la esclavitud, ahí sí vamos a fondo y que sea un ejemplo para todos los empresarios, donde si nosotros nos enganchamos en offside, les vamos a ir a fondo y hasta con denuncia penal, como hicimos en caso del Lomito 2x1. Feliciani, la gente dice, la gente común, cada vez que tiene una demanda, un reclamo, una exigencia, del modo en que sea, enérgica, no enérgica, creo en la justicia, creo en la justicia. Yo personalmente no creo en la justicia en absoluto, pero esta es una opinión personal, derivada de la práctica profesional. Pero ¿es un momento de creer en la justicia? Bueno, no una cosa teórica, en la Argentina fragmentada de hoy. El cuerpo social argentino está destruido hace 30 años, 35. El descreimiento forma parte de lo que comentaba antes, la autocrítica. ¿Motivo para creer en la justicia? En absoluto. El que no está preso está comiéndose un yuri en cualquier momento, y el que no está arreglado a sabienda de todo el mundo es un cara dura. Entonces pensemos lo siguiente. Milei ha cometido un enorme error, gravísimo, políticamente hablando le estoy, directo, políticamente. Esto es realpolitik, dirían los alemanes. Milei se ha comprado el rival de la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo a Milei, mire, presidente, agregue usted al miembro de la Corte, por decreto que pase por el Congreso. Milei hizo todo lo contrario. Se lo tumba. Y le hacen una segunda puesta en escena a la Corte. Confirman la sentencia de Cristina, la dejan presa. El mensaje que subyace eso, ¿cuál es? Señor presidente, la justificación de todos sus errores está presa. Tiene que buscarse una nueva enemiga, un nuevo enemigo de ese tenor para que le justifique sus errores. Entonces Milei tiene gravísimos problemas económicos, gravísimos problemas de convivencia democrática con los gobernadores, gravísimos problemas internos, su vicepresidenta, y gravísimo problema con el poder más importante de los tres, la Corte Suprema de Justicia de Argentina. ¿Tiene para usted, Ingaramo, la justicia algún rol en el campo económico? Sí, yo creo que sí. Uno muy importante que es el... Generalmente le preguntan sobre economía, pero la justicia vinculada a la economía. No, bueno, yo fui funcionario y tenía siempre uno cuando agarra la lapicera para firmar cualquier cosa piensa en la justicia. Sí. Piensa en las consecuencias que las consecuencias políticas de lo que usted está haciendo. Sí. No tenga ninguna... Yo personalmente lo digo por experiencia personal. ¿Y ahora la persona que más cuidaba era al que me cuidaba la firma a mí. Totalmente. Porque sabía perfectamente que era una cosa peligrosísima. O sea, cualquier firma mal puesta puede significar un problema, ¿no? Por eso creo que los dos hemos sido funcionarios y no hemos tenido que ir a la justicia a dar cuenta de ningún error. Pero usted fue un funcionario atípico, que la gente no lo conoce. Se enfrentaba con la conducción de un gremio muy poderoso, incluso se enfrentaba a trompadas. No llegamos a trompadas, pero... Eran trompadas simbólicas. Sí, pero con una pelea muy leal. Leal, tan leal no creo que haya sido. Pero es que no de parte suya. No, yo sé, pero salí intacto, pude asumir la responsabilidad. Era un precursor del lenguaje de Milei. Hablaba con términos escatológicos. En la pelea... No públicamente. No, en la pelea. En la pelea porque... No lo que trascendía al público. Porque uno se tiene que poner a la altura del enemigo que tiene enfrente. O sea, no le iba a hablar con poesía cuando bloqueaban la ciudad con colectivos. ¿Se acuerda de los momentos difíciles que vivimos? Y le tiraban con los aires acondicionados, las computadoras, se lo tiraban adentro. Pero le voy a contar, permítame una anécdota que a mí me llena... Con esa anécdota terminamos. Me llena el alma. Cuando salí de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, le dije a mi señora, ahora no, nos van a matar a multa los empleados municipales con los que yo peleaba.
Así que prepárate con los autos, andábamos cada uno en su auto, porque donde nos reconozcan me van a matar. Nunca tuve una multa y cada vez que un control municipal me paró, me acuerdo el respeto y la autorización de circulación. O sea que fue una pelea leal, porque después de estar ahí, nunca tuve un problema, ni un insulto, ni una queja, ni una agresión de parte de esa gente con la que en la disputa política realmente, más que política, era Hablando de peleas leales, tenemos que irnos, desgraciadamente. El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, acaba de conformar una alianza muy extraña de gente que más o menos puede pensar de un modo similar. No sé qué éxito, porque está formada para participar electoralmente. Ese sería en las últimas horas la última de las modificaciones en el plan económico, social y sobre todo político electoral que hay en Argentina. La gente se habrá enterado bien, estará enterada, le interesará lo que pasa con este hombre y con los de la provincia de Buenos Aires y alguna otra provincia, lo sabremos en los próximos programas. Hasta la próxima. Terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la...